Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ni Tan Financieros. Hoy día vamos a hablar de moda, vamos a hablar también de maternidad y de creación de contenido con una tremenda invitada que ya van a conocer. Pero primero les tengo que contar lo siguiente. En el mundo hay dos tipos de personas: las que ahorran dejando de comprar y las que ahorran obteniendo beneficios. Si quieres ser de la segunda, Full Copec y BSI tienen la solución, porque ahora al pedir tu tarjeta de crédito BSI a través de los canales digitales de Copec, puedes acceder a beneficios exclusivos como tu primer estanque gratis, cupones de 100 pesos de descuento por litro en combustible, doble acumulación de puntos full y más. Empieza a disfrutar el ahorro. Full Copec, para todos, beneficios a full. Ya estoy aquí junto a Florencia Merles, periodista, asesora de imagen, pero por sobre todo amiga mía también. ¿Cómo estás, Flo? Bien, muy feliz de conversar contigo, Romy. Ay, yo también estoy muy contenta. Hace rato que te quería invitar para conocer un poco de tu historia y también para que hablemos un poquito de moda, de dinero, de todo lo que vamos a hablar ahora. Sí, qué entretenido, me encanta. Quiero partir con una pregunta, quizás lo más breve posible, o como lo quieras decir. ¿Quién es Flo Merles? Wow. ¿Cómo te podrías definir? Hoy no sé si te pasa, pero me cuesta mucho hablar de mí, pero hoy día, que tengo una guagua de 11 meses, siento que me defino demasiado como mamá. Antes de partir te estaba diciendo que me he encontrado demasiado cómoda en esta versión mía. Así es que, bueno, mamá, esposa, amiga, hermana, hija, periodista, asesora de imagen, creadora de contenido, por ahí podría ir la definición. Oye, tú empezaste a crear contenido hace mucho rato, como pre-pandemia, ¿o no? Sí, sí. Sí, De hecho, me acuerdo que con la pandemia me sentía como mal de subir cosas, como incómoda. De hecho, antes de la pandemia, cuando fue el estallido social, me acuerdo que hice una pausa porque uno sentía que como que no correspondía, así que fue antes del estallido incluso. Ah, y ahí partiste con Flodatos. ¿Cómo nació esa idea? ¿Sabéis qué? Partió súper natural. Yo trabajaba antes de mi trabajo actual, antes de trabajar en la radio, trabajaba en Emol. Y ahí eran mis primeras como veces de trabajo, en que tenía que armar looks de trabajo. Y cada vez que tenía algo nuevo, mis amigas de ahí me decían como, ¿de dónde es eso? Y yo siempre les decía como, no me acuerdo, como cualquier tienda, como a 3.000 pesos, como que siempre era todo muy barato, pero a todos les encantaba. Y yo decía como, igual tengo ojo como para este asunto, como que todo lo que me cuesta literal menos de 10.000, a todos les gusta. Y yo siempre fui busquilla. Yo viví en Copiapó hasta los 18 años, donde no habían tantas tiendas, pero a mí siempre me gustó la moda. Entonces, de verdad, como que me esforzaba por tener cosas lindas y que muchas veces eran como muy baratas. Y desde ahí, como jugando, me decían, ay, los flodatos. Y ahí, con las redes sociales, empecé a compartirlo muy naturalmente y empezó a crecer. Y iba como destinado a eso al principio. ¿Y no te ha pasado en algún momento que te cansa el estar, porque ya después se transforma, como uno de a poco lo empieza como a profesionalizar la creación de contenido? Sí. ¿No te pasa que a veces te cansa como tener que estar en esa búsqueda constante? Porque una cosa es que nazca desde lo espontáneo tuyo. Exacto. Y otra cosa es después estar buscándolo. ¿Cachai que no me pasa tanto? Y lo hemos conversado, porque también me acuerdo cuando tú partiste y que lo hablábamos, finalmente mi pega siempre estuvo ligada a las comunicaciones. En el fondo estudié periodismo, esto se fue dando paralelo, natural, como decíamos, pero yo nunca siento que lo profesionalicé como a propósito, nunca he hecho una grilla, nunca he ordenado mis contenidos, entonces nunca me ha agotado porque de verdad que, claro, los flodatos se convirtieron en que después iba a un restaurante a comer y me gustaba y también era un dato, entonces era un poco como mi vida, mis datos tan reales que nunca me costó mucho y después se fue como mezclando con lo que hacía como comunicadora, como periodista, se hacía una entrevista o como que, no sé, pues tenías acceso a cosas como entretenidas como periodista, las vais mostrando y súper natural empezaron a llegar agencias a hablarme, pero porque tú, yo nunca he ido a hablarle a una agencia o a una marca como yo quiero trabajar contigo. De hecho, como que me ha costado mucho como considerarlo un trabajo, pero de repente me he visto en meses que digo, wow, esto me ha estado generando más plata que mi trabajo, que sí es como el oficial. Entonces, a ver, me he hecho cargo porque al ser comunicadora y periodista, el crear contenido siempre lo he hecho lo más profesional posible porque en el fondo como que lo estudié, pero no como en redes sociales, como te digo, como armar una grilla, como esta semana tengo que hacer esto. Nunca me he sentido como muy presionada y eso ha sido bueno y malo porque también pienso que lo podría haber explotado más, pero por otro lado me queda cómodo que siempre sea como mi segundo trabajo, ¿cachai?
Yo creo que lo importante es que te gusta al final y cuando Sí. algo te gusta, no se hace tan complejo de trabajarlo, Exacto. finalmente. Y también he sido un poco miedosa como de que explote tanto, porque igual, Ah. a pesar de ser comunicadora, no sé si la exposición me encanta, entonces como que me gusta que me ha ido bien, pero que nunca ha sido como que le ha ido increíble. Como ¿cachai? low profile. Ah. Sí, me queda muy cómodo. Oye, Flo, además de la creación de contenido, de ser periodista, hace unos años empezaste a incursionar en lo que es la moda, te transformaste en asesora de imagen, fuiste de hecho a estudiar el año pasado a España para perfeccionarte en esta área. Hoy día estás también a cargo de Somos la Percha en FM2. Y ahí te iba a preguntar cómo fue este camino de transicionar desde el periodismo a la moda. ¿Siempre estuvo en tu vida, en tu mente, dedicarte a esta área? No, no estaba para nada en mi mente. Yo siento que todo lo que me ha ido pasando, yo soy muy mala como planeando cosas, entonces también soy muy agradecida como que van llegando las oportunidades y voy como tomándolas y analizándolas en el momento. Sí, con esto que te digo que siempre me gustó la ropa, pero como desde entretenido, como que me gustaba vestirme distinta. Y estaban los flodatos, me pasó que ya no me preguntaban solamente como, ay, qué linda tu polera, ¿de dónde es? ¿Cuánto vale? Sino como, pucha, no sé con qué combinar tal cosa. Y ahí yo siempre he sido como bien responsable en mi trabajo, en mi comunicación. Entonces yo me sentía muy mal como decirle lo que a mí me gustaría como de combinar cosas, porque yo decía como, es tan personal, es como que yo te diga como, Romy, con ese pantalón te quedaría perfecto con tal y tal cosa, pero en verdad lo hacía en base a lo que para mí era bueno, ¿cachai? O para mí yo sentía que me quedaba bien, pero yo decía, yo no conozco a esta persona que me está hablando en redes sociales, no sé cuál es su estilo, no sé cuál es su día a día, no sé cuáles son los objetivos con su cuerpo, porque también hay mucha gente que me decía como, soy muy bajita, y yo como, muy bajita, ¿qué es ser muy bajita? Como, ¿cuánto es eso, cachai? Claro. Entonces ahí empecé a cachar que existía la asesoría de imagen y me puse a estudiar con la idea de cómo responder, literal, como responsablemente en redes sociales, hasta que un día, me acordé esto hace poco, por eso te lo cuento, unas amigas me dijeron como, Flo, esto igual puede ser tu trabajo, ¿cachai? Como no solamente para responderle a tus seguidoras de Instagram, sino como, en verdad, hacer asesorías. De hecho, a mí, cuando estudié asesoría de imagen, nos enseñaron como, literal, como cómo se cobraba, porque yo también decía como, ¿cómo? ¿Cachai? Como, ok, yo a una amiga le puedo decir con qué combinar, pero ¿cómo yo voy a cobrar por eso? ¿O cuánto? ¿O qué incluye? ¿Cómo yo hago una cotización? Y hay dos amigas me ayudaron un montón, que de hecho me tomaron fotos, me hicieron como la cotización, la ordenamos, qué incluía el servicio, y ahí como con susto lo empecé a compartir en redes sociales, y en ese minuto, Romy, que ya estábamos en pandemia, que fue todo online en el fondo, te juro que tenía a veces así como 2 o 3 personas diarias, así era como, yo encontraba que era muchísimo porque te digo, era mi extra de mi trabajo, entonces casi que a las 8 de la noche, a las 9 de la noche y a las 10 de la noche tenía sesiones, y nada, me encantó, me empecé como a enamorar de ese mundo y empecé a darme cuenta lo importante que era, más allá de como lo superficial y cómo nos vemos. Yo decía que heavy cómo esto ayuda en cómo nos sentimos. Y me acuerdo perfecto, una de las primeras personas que le hizo una asesoría, que tenía una foto de perfil de WhatsApp que era de su hija, como de una niñita chiquitita. Y después de hacer la asesoría y que yo me acuerdo que les di unos tips con un collar en particular, tenía una foto de perfil de su cara. ¿Cachai? Estaba ella, como con ese look, con ese collar, y yo dije, qué heavy, en verdad se atrevió a poner una foto de perfil de ella y no de su hija, ¿cachai? Entonces como que ahí me empecé a motivar un montón en cómo podía influir lo que yo había estudiado. Eso te iba a preguntar como, porque de repente uno ve todo lo que tiene que ver con moda, con ropa, con estilos, a lo que tú decías como algo más superficial, más por encima, algo más plástico, y de hecho también hay mucha crítica al consumo, Sí, a lo que contamina el mundo textil, etcétera. Pero detrás de todas esas capas está la autoestima de una persona, está Sí. la validación muchas veces de una persona, está la seguridad de una persona. Ahí te iba a preguntar a ti cómo lo has visto tú, cómo ha sido para ti también esa transformación interna de sentirte acompañada con lo que te pones, con lo que no te pones, cómo vas escogiendo también. A mí me ayudó muchísimo porque, como te decía, esto como de la exposición, las cámaras, un poco lo que estaba ligado igual a mi carrera, siempre me ponía muy nerviosa. De hecho, desde que estaba en la universidad y teníamos taller tele, yo me ponía muy, muy, muy nerviosa. Pero como tenía esto como de la habilidad como de armar looks y verme segura, como que yo sentía que engañaba un poco a través de esta imagen. Y eso también en el camino me empezó como a realmente dar seguridad, como esta seguridad que solo se veía, yo de a poquito la empecé a sentir, ¿cachai? Porque como yo veía un poco cómo me trataban como una persona que era segura,
Yo como que decía, ya, igual puedo serlo, ¿cachai? No solo parecerlo, ¿cachai? Y sí, me ayudó mucho, es algo que además me entretiene. Yo siempre digo como si nosotros pudiéramos salir a la calle sin ropa, en pelota, como que, claro, probablemente esto sería un tema superficial, pero cuando todos los días tenéis que decidir qué ponerte, y muchas veces con exigencias, porque yo tenía, ponte tú, un montón de clientas que era como en su trabajo comenzaron a tener mejores como puestos de trabajo, eso implicaba reuniones con más gente, más serias, y era como yo iba con jeans y una polera y ahora en verdad no tengo idea, entonces se volvía una necesidad. Y bueno, para mí también como que, no sé, incluso ahora como con el tema de la maternidad, que es una transformación tan grande, ¿verdad? Incluso física, también me ayudaban como mis propios como tips, porque el cuerpo cambia tanto y yo me veía al espejo y en un momento mi guata era súper grande y yo me sentía como tan distinta, pero aplicaba mis tips y me ayudaba, ¿cachai? Yo sabía que si me ponía un escote en V y me alargaba el cuello, me iba a ver menos ancha que si me ponía como algo que a mí me encanta, porque tú el cuello halter. Yo sabía que si me tomaba el pelo, me iba a estilizar un montón más. Entonces, también me ha ayudado a mí lo mismo que he dado de tips a otras personas, ¿cachai? Claro, al final termina siendo una herramienta. Una herramienta, sí, en cosas sutiles, sí, ¿cachai? Que claro. son efectos visuales. Sí, no se trata de tener marcas de alta gama ni No. de lujo, sino que simplemente es cómo sacarle partido a lo que tengo, conociéndome también. Sí, bueno, y sobre lo que dijiste como de la industria textil y cómo contamina, lo que yo siempre digo es que, a ver, no todo el mundo puede pagar en lugares que son más conscientes con el medio ambiente a la hora de su producción. Y por eso también creo que tienen que existir las distintas opciones, ¿cachai? Como que yo también tenía clientas que me decían como, es que me encanta ese blazer de tal tienda local que trabaja con esta materialidad, pero en verdad yo no puedo. Y yo tengo reuniones todos los días y necesito tener por lo menos 3 blazers y voy a tener que comprarlos probablemente en estas aplicaciones, ¿cachai? Como de fast fashion. Pero yo les decía, dale, ok, esos 3, pero que en verdad sean esos 3, que tú estés segura que te queden perfecto, que los podáis combinar con todo lo que está en tu closet y ya está. Porque si son esos 3 y mañana como, ya no sé qué ponerme, y son otros 3 y otros 3, como que ahí se vuelve más complicado. Lo que yo trato es como enseñar mucho sobre cómo combinar y usar realmente lo que está en tu closet, porque a veces nos compramos un montón de cosas que no usamos. Y en verdad es porque la gente a veces como que es súper cuadrada en cómo combinar. Es como, no, es que esta chaqueta va con este pantalón. Y yo, ¿por qué no con este? ¿Y por qué no con esta falda? ¿Y por qué no con este vestido? Es como, no, es que eso no va con eso. ¿Por qué? ¿Cachai? Y ahí de a poco como ir dando ideas. Sí, además que ayuda al bolsillo, hacer compras inteligentes. Por eso, ¿cachai? Que te van a durar más tiempo, que vaya a usarlas y finalmente la peor compra es la que no vaya a usar. Sí, aparte, yo tengo una técnica, si por 6 meses no usé una prenda, Excelente. sacando las prendas de temporada, obviamente el abrigo en verano no lo voy a usar, Claro. pero las que no son de temporada, si no lo usé por 6 meses, se va. Qué Chao, bueno. ya, ¿para qué darle más oportunidad si ya no lo usaste? Sí, está ¿Quién perfecto. era la que decía en una película, si no te gustó en la tienda, no lo vas a usar, no te va a gustar nunca? No me acuerdo quién decía eso. Ay, no me acuerdo, pero sí creo que hay muchas como frases que hacen sentido de como, de verdad, esta cuestión ya déjalo ir. Como que, de hecho, cuando yo hacía como detox de closet con mis clientas y me decían, no, es que este no lo uso hace un año, pero en verdad sí, yo como, entonces te lo pones mañana. Pero mañana, y me mandas una foto, como, en verdad si lo quieres como mantener y cuidar, es porque mañana lo puedes usar. Claro. Y era como, ya, ok, ¿cachai? Sí, a veces uno acumula ropa que no usa. Yo creo que uno no alcanza a usar todo lo que tiene en el closet. No, o sea, porque tú, yo, después de todos estos años, siento que sí he llegado a eso, pero porque imagínate, trabajo en eso, lo trabajo un montón y además sí me pasa que yo tengo como varias ocasiones en que puedo usar harto la ropa, porque mucha gente me dice como, Flo, pero es que yo no tengo, no sé, tanto ropa como más formal o de fiesta, porque en verdad mi día a día es súper casual, mi estilo, y está perfecto, uno tiene que ver su día a día. En cambio, a mí me pasa que igual trabajo en esto, estoy invitada a un evento que tiene que ver con moda, que tiene que ver con belleza, entonces yo sí tengo hartas cosas que quizás no uso todos los días, pero porque tú, hace poco tuvimos como un lanzamiento importante de Somos la Percha, usé un conjunto que alguien me decía como, ¿cuándo lo voy a usar de nuevo? Probablemente en un matrimonio civil de una amiga, en un par de meses más, y así, ¿cachai? Como que también es muy importante que los básicos del closet, las cosas sean versátiles, como no solamente en con cuánto lo puedes combinar, sino como en cuántas ocasiones lo puedes usar. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los 3 básicos de que toda persona debiese tener en su closet?
Mira, yo como que de a poco he ido como soltando como estos son los 3 básicos porque siento que depende mucho del estilo personal. Como que yo te podría decir el mío, que es como una camisa blanca, un blazer y unos jeans o unos pantalones como palazzo, que a mí me gustan siempre como más anchos. Pero también me he encontrado con personas que vi por ejemplo, que estuvo acá la Dani Seguel, que la Dani literal se viste con 10.500 colores, faldas, cosas, como que me diría como, qué aburrido tus 3 básicos, ¿cachai? Entonces creo que cada una lo tiene que descubrir, pero sí en esa como premisa de esto combina con la mayoría de mi closet y podría ocuparlo en muchas ocasiones. Pero yo creo que en un general, como te decía, una camisa blanca, una polera de algodón básica, finalmente que lo podáis combinar un montón. Una chaqueta de cuero, también siempre lo recomiendo como estas como biker, porque son súper salvadoras más que la chaqueta de mezclilla, que muchos la consideran como un básico. Pero la mezclilla, las prendas de jeans, de denim, son súper casuales, ¿cachai? Entonces no es tan versátil porque finalmente tenía un bautizo y es como, pucha, igual, o tenís un matrimonio civil y te ponís una chaqueta de mezclilla y se vuelve demasiado casual tu look. Entonces hay que observar bien eso. Depende también de cuál es tu trabajo, de cuáles son tus vocaciones, ¿cachai? Claro. Eso es Yo creo importante. que los colores como neutros siempre salvan. Sí, es que combinan con la mayoría, sí. Oye, Flo, mencionaste que hace 11 meses te convertiste en mamá. De hecho, cuando estabas en España te enteraste que estabas embarazada. No, estudiando. cuando volví. Cuando volviste, ¿verdad? Sí, no sabía. Ah, no, Me estando embaracé allá allá, estabas- pero volví. Y Claro. sí. Ahí te iba a preguntar, ¿tú crees que Chile es un país que está preparado para la maternidad y el lado profesional con las mujeres? A ver, soy mamá hace 11 meses. Siento que no tengo tanta información y como análisis al respecto, pero en mi experiencia no tanto. Y eso que sí creo que a mí me han apañado un montón en mi trabajo, como buscándome una opción más cómoda de horario, buscándome la posibilidad de que si necesito trabajar en mi casa. Tengo una mamá que me apaña, tengo un marido que también ha tenido la posibilidad de hacer teletrabajo y así todo lo he encontrado lo más difícil que me ha tocado en la vida, ser mamá y trabajar a la vez. Más que por eso te mencionaba como que tengo red de apoyo y todo, más que por el día a día de resolver de con quién está, a mí me ha pasado que yo quiero estar con él, más allá de que te morís lo bien que se porta. Si yo lo dejara contigo, que te ha visto una vez, se va a quedar igual. Como que yo no estoy preocupada que él va a estar mal, que nadie lo va a cuidar como yo. Es que yo quiero estar con él. Entonces, yo perderme de eso por estar trabajando, a mí personalmente me ha costado mucho. Más allá de todo lo que sé que yo soy súper afortunada en esta red de apoyo, porque me imagino que a muchas les pasa que no pueden, o sea, de hecho me lo han dicho un montón de seguidoras como que perdieron sus trabajos y que hasta el día de hoy, que sus hijos ya son más grandes, no pueden volver a encontrar un trabajo, porque no tenían como yo a alguien que las apañara para cuidar, porque no se sentían cómodas en la opción que les daban para dejar a sus hijos. Entonces, o sea, sí, de base es muy difícil, pero para mí en particular, como haber tenido que dividir como mi tiempo y mi concentración y mi cabeza, como me cuesta un montón, ¿cachai? Como estar pensando en algo que no sea como en León, es como, me cuesta un montón, como que estoy muy en función de él, inevitablemente, más allá de que te digo que tengo harto apoyo, ¿cachai? Pero como que uno está como, ya, y la comida y se la como que todo el rato, y además a mí me encanta estar con él, ¿cachai? Me gusta como yo darle la comida, me gusta yo bañarlo, me gusta sacarlo a pasear, me gusta jugar con él, me gusta tomarlo en brazos, me gusta todo, ¿cachai? Entonces me cuesta un montón. Claro, no es como, no lo estás viendo desde la obligación, sino que todo lo contrario, como Sí. del gusto de hacerlo. Y la parte bonita de ser mamá, ¿qué ha sido lo más lindo de transitar en la maternidad, que sabemos que es difícil, que tiene su lado B, pero esa parte bonita que quizás nunca te imaginaste que iba a ser así? Oye, es que para mí ha sido demasiado más bonito de lo que esperaba. Yo siento que en redes sociales también se muestra que está perfecto, como estas ganas de no romantizar la maternidad y que todo bien. Pero yo venía súper asustada a ser mamá. Como que yo decía, en verdad es para muchas muy terrible, ¿cachai? Como esta transformación de tu cuerpo, que no dormís más, que ya no tenés tu tiempo libre. Pero insisto, yo me he sentido muy cómoda. Entonces para mí, de verdad que todo ha sido increíble. Ver cómo crece, cómo aprende, cómo finalmente tú lo podés mantener vivo, porque tú la lactancia me da un montón de miedo, veía como puras cosas muy, muy, muy negativas. Y eso que, a ver, yo tuve un embarazo de riesgo, León nació y se tuvo que ir a la neo, como que yo ni siquiera lo pude tener conmigo y así todo nos funcionó bacán después la lactancia, como que nosotros igual lo pasamos mal, ¿cachai? Como que de verdad a mí me dio una preeclampsia severa, todo.
Pero como que así todo, para mí, todo después se dio muy fácil, como muy natural y a mí me ha gustado todo. Como que, es que soy como fan de ser mamá, entonces como que soy la anti, como que no encontraría nada. No, malo obviamente que dormís peor, que cualquier cosa que querías hacer tuya tenés que gestionar con el resto. Pero no sé si es porque llevo recién 11 meses que todavía ni siquiera siento como, ay, no tengo tiempo para mí, porque en verdad mi tiempo lo disfruto mucho con León, pero igual, bueno, porque tú, mi psicóloga ya me ha dicho como, Flo, no te olvides de ti solita, ¿cachai? Claro. Como que igual me dice como, ya, como que está la Flo trabajadora, la Flo mamá y listo, hasta ahí llegamos, ¿cachai? Y yo como, ay, sí. Es que no, ahí no da para mucho más tampoco. No, a verte que después esos espacios se van recuperando con el tiempo. Pero Es como, sí. Yo soy mamá de 3 y en verdad que sí, se va recuperando con el tiempo. A mí me pasó lo mismo que, que a ti. Yo fui mamá a los 20 años, cuando no existían las redes, o sea, existía Facebook, pero no existían los creadores de contenido. Entonces, literal que hice muchas cosas que no te recomiendan, dormí con mi hija al lado, le di agua, ¿cachai? Como muchas cosas que no se hacen, pero porque uno criaba muy desde el instinto. No desde la información, y tampoco los pediatras como que educaban mucho, era como, control sano y listo y ya. Listo. Y después fui mamá el 2014, tampoco había tanto contenido, y después mi última hija, que fue en el 2021, ya estaba lleno de cuentas de maternidad y yo quedé pero así colapsada. Primero porque me había enterado que había sido una pésima mamá con mis otras 2 hijas, que había cometido muchos errores. Pero que estaban perfectos tus otras 2 hijas. O sea, sí, habían sobrevivido, digamos. Sí, estaban bastante vivas. Y yo me acuerdo que me abrumó tanto que dejé de seguir, así dejar de seguir varias cuentas, porque fue muy agobiante. Fue como, al final yo creo que está súper bien las cuentas de maternidad, pero creo que también perder como esa conexión mamá-hijo nunca tiene que suceder. Y hay veces que vas a hacer cosas que se escapan de la norma, que se escapa de lo que está bien, pero que está bien para lo que tú y tu hijo están viviendo, ¿cachai? Sí, muy de acuerdo. Y de hecho mucha gente me lo decía, yo creo que tú también me lo dijiste en alguna conversación, y yo como que te escuchaba o escuchaba cuando me decían eso, y yo como, pero ¿cómo voy a saber? Como, ¿por qué? Porque nadie va a saber más que tú con tu hijo. Y yo como, ¿de a dónde? ¿Qué voy a saber? ¿Cachai? Si yo porque tú no leí ningún libro, no vi nada, como que yo no me preparé nada, yo no sabía nada, esta guagua llegó, yo lo único que quería que estuviera vivo, porque como te dije fue riesgoso, entonces como que ese era mi foco, pero te juro que después cuando lo tenía, en verdad era como, era mágico como yo sabía muchas cosas. Yo era como, yo sé como que tiene hambre o yo sé qué es lo que necesita. Es muy heavy esa conexión. Yo insisto que no estaba nada preparada. Yo nunca, hasta mudar a mi hijo, había mudado una guagua. Nunca. Y por poner un ejemplo, ¿cachai? Sí, y como que todo se me dio perfecto desde el primer día, como que sabía hacer todo. Es que es una conexión muy especial. Sí. Oye, vamos a pasar al segundo bloque porque vamos a hablar de dinero. Ahora ya. Sí que sí. Qué miedo. ¿Qué escuchabas sobre el dinero cuando eras niña? ¿Era un tema que se hablaba, no se hablaba? ¿Tabú? ¿Hubo, no hubo? ¿Cómo fue el tema de plata cuando eras niña? Medio como juego, mi abuelo tenía una librería en Copiapó, un negocio. Entonces yo, porque tú me acuerdo en tema plata que yo siempre lo veía muy ordenado en su escritorio, en su oficina, los domingos incluso, guardando la plata, ordenando, contando. Y eso era como, y yo siempre les pedía, aprovechando que estaba ahí. Y siempre fui, no sé por qué, no desde una necesidad ni que alguien me lo enseñara, súper como ahorrativa, siempre guardaba, siempre como que quería tener, como... ¿Pero tus papás eran así también? No tanto, pero sí, porque tú, mi mamá siempre fue como súper como, a ver, no nos faltaba nada, pero mi mamá como que nos hacía ver que como que no necesitábamos demasiado, ¿cachai? A pesar de que te invento, como que yo quería una zapatilla. Bacán, me compraba las zapatillas porque con una zapatilla a mí me alcanzaba para todo lo que yo necesitaba hacer, ¿cachai? Como niña. Pero después me gustaba otra, ¿cachai? Yo como, no, mi mamá no, pues. Y sí me la podía pagar, ¿cachai? Pero mi mamá como, no, pues si no la necesitáis. Entonces siempre fuimos, de hecho los 3, somos 3 hermanos, muy conscientes en eso, como de no pedir mucho, pero tampoco como que nos negaban porque no teníamos, sino como súper conscientes de como, ok, esto es lo que necesitáis, perfecto, una segunda ya no necesitáis, ¿cachai? No la vaya a tener, de más, ¿cachai? ¿Y eso no te generó como quizás rabia o resentimiento, como, hoy me la pudo comprar y no me lo compró? ¿O lo entendiste? ¿Cachai? Que siempre lo entendí mucho y ahora lo hablo con Diego, mi marido, que me cuenta también que a él le pasaba al revés, como que le gustaba mucho querer algo y como que le dijeran que no le daba rabia. Y yo me he observado y no, siempre fui como muy bien portada en ese sentido, como muy entendía, ok, gracias mamita, no importa. Claro. Siempre muy bien portada, pero sí, claro, llegó una etapa, pero era con la ropa, porque como me gustaba mucho. Llegó una etapa que tú ibas como a fiestas cuando tenés 14, 15, que ahí sí como que sentía que todo el rato repetía mucho la ropa y yo quería como ponerme otro look, ¿cachai?
Y ahí como que me empezó a hacer ruido. Yo como, ay, mamá, qué lata, no me voy a poner la misma. Pero mi mamá como, pero si tu parca está perfecto, te podéis poner esa. Yo como, es que no puedo ir a la fiesta con la misma que usé la semana pasada, ¿cachai? Ahí ya me empezó a hacer ruido, pero más grande, como más adolescente. Claro. Y ahí después cuando ya entraste a trabajar, tu primer sueldo, ya tu plata, ¿te costó como organizarte con tu plata? Igual tú eres como Mateo, ¿no? Sí, sí que latera, que mala la invitada, como que No, cuenta está perfecto. algún drama. No, es que era súper ordenada, pero como porque me salió y me acuerdo, eso sí, yo partí mi práctica, que la hice en el Mercurio y me pagaban 200 lucas, que era como bien pagada esa práctica en comparación a otros compañeros periodistas. Y yo, como vivía con mis papás, la guardaba completita, esas 200 lucas, en un depósito a plazo en ese minuto, porque me lo enseñó una tía. Ella me lo comentó y yo como, depósito a plazo, tin. Y ahí partí. Y fueron, no sé, todos los meses que fueron, que metí toda la plata completa y desde ahí no paré de siempre ahorrar, hasta te diría que me fui a estudiar a España. Y ahí ya me desordené bastante, porque después vino... Bueno, lo que pasa es que nosotros nos compramos un departamento. Ah, verdad, pues claro. Yo me fui a estudiar a España en paralelo, pagándome todo, y volví embarazada. Entonces todo se desordenó un montón. Y eso sí, creo que podría ser un aporte en cuanto a las lucas y la maternidad. Yo, al ser súper ordenada, también fui media desinformada. Como que yo siempre tuve todo muy como en regla, pero igual como desde el súper poco conocedora del mundo. Como te digo, alguien me dijo el depósito a plazo, yo guardaba mi platita, listo. Yo recibía, guardaba. Pero, o ponte tú, de mi plan, de mi SASPRE, de todas esas cosas, yo como que nunca los leía, nunca los veía. Y cuando venía mi licencia de pre y postnatal, yo me había ido a España, no caché que me iban a medir los meses que yo estuve ahí, que gané menos porque no estaba trabajando, para mi pre y postnatal. Entonces estaba súper desinformada y me vi bastante perjudicada en varias cosas, incluso en mi plan de ISAPRE, porque además yo tuve una emergencia, entonces después no me cubría, fue todo un desastre, bueno, hasta el día de hoy. Así que eso sí creo que sería un buen tip, sobre todo como en la maternidad de las licencias, cachar bien cómo se miden, cuánto se miden, cuáles son los meses, cómo organizarse igual. Y por otro lado también, pues dónde vaya a tener la guagua, qué plan tienes y todas esas cosas, porque, bueno, a mí me pilló encima. Sí, sí, totalmente. El prenatal se calcula con los 3 meses antes de haber quedado embarazada, Sí. y el postnatal con los 3 meses antes de salir de prenatal, básicamente. Y claro, pues si baja tu renta, va a bajar, evidentemente también, a no ser que con el empleador llegues a algún acuerdo o algo así, pero lo contrario, sí, pues te pega. Sí, y no es culpa en el fondo de tu empleador, es como No, en mi claro. caso fue yo la desinformada, ¿cachai? Sí, totalmente. Oye, ¿te costó cobrar por tu trabajo? Todavía me cuesta. ¿Sí? N. ¿Y cómo lo has hecho para ir aprendiendo? Me hago poco cargo, de hecho lo puse como en mis objetivos 2026, Claro. organizarme. Me cuesta un montón, me cuesta darme valor, me cuesta incluso como más allá de las lucas, ¿cachai? Como valorar lo que he logrado, me cuesta observarlo. Soy súper de trabajar y como mirar poco de los logros, de celebrarlos, de observarlos. Como que hasta que alguien no me dice, oye, qué bueno esto, es como, ¿en serio estaba bueno? Entonces, por ahí parte yo creo el valorarse para que después podáis sentirte como merecedora de las lucas. Me ha costado un montón. Por eso te digo, como que siempre ha llegado, lo cual agradezco, pero así como yo te tuviera a pedir un aumento de sueldo, es como lo más difícil que me podéis pedir en la vida. Sí. ¿Cachai? Como me cuesta un montón. Sí. Sí, aparte como que a mí también me pasa lo mismo, que es como conformarse, como ya si igual me está yendo bien, ¿cachai? Como... No, si igual me alcanza en el fondo, Sí. pero uno como que... Y aparte que no sé si uno sabe tanto y no sé si la gente habla tanto de plata. Hoy día sí, y encuentro que espacios como el tuyo, tu cuenta, ¿cachai? Como que de verdad ha hecho que empecemos a hablar estos temas y a conocer, porque uno dice, ponte tú, ¿hay alguna regla o que todos los años te deberían subir? ¿Cuándo? ¿Cómo? Al final cada empresa es distinta. Entonces también, como yo trabajé desde siempre, desde chica, como rápido, como funcionando, pero, y mi papá tenía empresa familiar, mi mamá como medio trabajando ahí, pero también súper independiente. Entonces yo tampoco tenía un ejemplo de alguien que me dijera como en un trabajo como más clásico, como era, ¿cachai? Claro. Yo llevo en la misma empresa 9, 10 años y por suerte, como te digo, siempre me han tratado bien, en el fondo me han valorado, pero no desde que yo lo he pedido, y como te digo, como desde que bacán, ellos sí me han valorado. Pero yo nunca me he sentado a decir como, esto está bien para el tiempo que llevo, debería pedir más, cómo es en el mercado. Nunca lo he analizado, ¿cachai? Claro. Sí, por eso es importante que hablemos de plata y que Sí. sea un tema más común, porque de verdad no es tan terrible si al final todos recibimos plata a final de mes, y mientras mejor lo hagamos,
mejor va a ser nuestra calidad de vida. Y ustedes como pareja, porque claro, fuiste mamá, me dijiste, se compraron algo en conjunto. Sí, po. ¿Alguna vez les fue problema hablar de plata? Porque hay parejas que tampoco hablan. De hecho, el otro día hablaba con una abogada que me decía, muchas parejas hablan de plata cuando se separan. ¡Ay, qué heavy! Justamente para dividir las cosas o Sí. para repartirse, o la pensión. Sí, Es muy yo también lo he observado ya más grande y que tengo muchas amigas que están en la misma, ya casándose, ya teniendo hijos, ya comprándose el departamento en común. Pero ¿sabes qué? También al compararme sin querer con las historias cercanas, me he dado cuenta que con Diego lo resolvimos también de manera súper natural, bastante bien, que sí, siempre hablamos de plata. Nunca ha sido como un tema, por suerte, como de discusión. Hemos sido los dos siempre como muy... ya, tranqui, yo lo veo. Nunca nos hemos... Porque tú, si vamos a comer y uno pagó, el otro pagó, nunca hemos dicho como, oye, me tenés que pagar la mitad de nada. No somos como cobradores. A mí me molesta harto la gente que es como, no quiero decir un garabato, pero ¿cómo puedo decir? ¿Manito guagua? Manito guagua. Y por suerte ninguno de los dos lo ha sido nunca. Entonces, sí, tenemos un orden, pero ¿sabéis que se fue como dando como... Mientras a uno le iba mejor, uno pagaba lo más grande, el otro lo otro. Pero porque tú, no sé, pues si a mí me toca el supermercado y Diego un día estaba ahí y vio que faltaba algo, no es como, oye, te toca el supermercado, tenés que pedir tal, sino él pedía al supermercado, ¿cachai? Claro. Lo mismo que si Diego está la benzina y yo justo estaba y no tenía benzina pasada y no llego y le digo, oye, me costó 30 lucas la benzina, deposítame, ¿cachai? Ha sido muy así siempre y de verdad que creo que es súper importante. Si fuera distinto, es que yo te juro que cada vez escucho más historias de gente que es unas divisiones y unas cuestiones y unas imposiciones también de algunos que yo digo, no habría podido seguir en una relación de esa manera, te lo juro. Además que cuando ya uno tiene hijos, bueno, a mí me pasa, yo tengo 3 hijos y 3 hijas con la misma persona, que llevamos ya 17 años, tenemos una empresa juntos, vivimos juntos, entonces como que la mayoría de todos los gastos es de la familia, entonces bueno, nosotros Sí. trabajamos en formato pozo común, ¿cachai? No, y bueno, ahí uno tiene que buscar lo que le acomoda a cada pareja, pero que sí o sí se hable, Sí. que no sea un tema tabú. Sí, siempre lo hablamos, siempre lo hablamos. Qué bacán. Sí. Oye, vamos a las preguntas de cierre, que son preguntas rápidas, con respuestas rápidas, lo vamos a Ya, intentar. me voy a apurar. ¿Entrevista que más te ha gustado hacer? Ay, demasiadas. Me encanta hacer entrevistas. De verdad que de todas disfruto, a todos les pongo demasiada atención, como que me entretiene, pero así como una que recuerdo que estuvo buena, Lily Collins. Ay, yo sabía que me iba a decir eso. Sí, es que me encantó porque no me la esperaba y fue bacán. Fue en inglés, súper nerviosa, estaba embarazada de hecho, y fue bacán. ¿Y te costó el inglés? Sí, me costó. Y eso, mi mamá es profesora de inglés, mi abuelo también. Hoy me cuesta el inglés. ¿Pero tú hablas cacho. inglés o...? Sí, pero malito. Ya, Tengo que mejorar. Otro objetivo 2026. también están dentro de mi objetivo. ¿Qué parte de tu historia no muestras en Instagram? Hoy no sé, como que sabéis que trato de como ser bastante como realista, pero claro, hay una parte como mía, quizás como que tiene que ver con mi salud mental, que igual la hablo, pero pasé varios procesos como medios relacionados a la ansiedad, depresiva y como bien grandes, que no muestro tanto, pero que igual me gusta hablarlo, pero como no como tratando de quedar como víctima, pero que igual me gusta incluirlo. Y nada, creo que en verdad como que todo lo comparto harto. Ujú. Muy bien. ¿Té o café? Café. Ay, yo amo el té. ¿Algo que no harías por plata? Ay, demasiadas cosas. Yo soy cero de hacer las cosas por plata. O sea, es que puede sonar muy falso y claro, nunca nadie me ha ofrecido 500 millones por nada, ¿cachai? Pero no, yo soy cero de hacer las cosas por plata. Como que me mueve nada. Muy bien. ¿Tienes alguna fobia? ¿Cachai que antes me daban mucho miedo los gatos? ¿Te acordáis? Ah, ¿verdad? Pero después mis papás tuvieron una gata que la amo, la Alba, y se me pasó, y ya no Sí. tengo... Como que la oscuridad no me acomoda tanto. Ya. No es una fobia, pero me da un poco susto como que porque tú las noches cuando me despierto a ver a León y está oscuro, voy con miedo. Ah, ya. Sí, es como León, ayúdame, León llorando, yo como, casi que yo le pido ayuda. Sí, a mí, ¿sabéis qué? Me da fobia como el... Bueno, aparte de las arañas, cuando se ve... ¡Ay! Cuando tus pies no sabes a dónde van a llegar, en el como- agua. Ajá, sí, eso. Ah, no, yo cero, soy gente de mar y me encanta. O sea, feliz el mar ahí, pero tengo que ver qué hay Tenés que ver, abajo. sí, a mucha gente Sí. le pasa. Me genera mucha como cosa. ¿Crees en Dios? Sí. Sí. ¿Qué hiciste con tu primer sueldo? ¿Lo ahorraste?
Lo ahorré. Sí. 100%. Igual, mi primer sueldo, eso fue como oficial mi práctica. Yo trabajaba desde chiquitita con mi platita que me hacía en el verano y todo. Y eso me lo gastaba en mi verano. Vamos a un helado, si me Claro. compraba, no sé, en esa época, mi cigarro, imagínate qué vergüenza. Ay, ¿no volviste a fumar Desde más? chica. Sí, volví un Ah, ya. poco después de... Pero no me cuesta, soy fumadora social. Ah, ya, Sí. bacán. Pero me acuerdo que a Granda me compraba cigarro, imagínate. Yo también me compré cigarros. Sí. Belmont Light de 10. Ay, me los acuerdo que costaba Belmont. 320 pesos. 320 Ay, pesos. qué heavy. Ya, ¿entrarías a un reality? Nica, ni ¿No? una posibilidad. No, es que te juro que ya ni veo, porque me da ansiedad, ¿no? Lo encuentro terrible y como, no, no me gusta nada. O sea, para consumirlo en algún minuto mucho, pero ni siquiera ahora me gusta verlos. Es que lo encuentro como intenso, Sí. no sé. Y ¿sabéis qué es lo que me carga? Que siempre como que se tratan de demasiada pelea y a mí cada vez me ponen más nerviosa las peleas. Me Sí. cargan ya las discusiones, como que yo en algún momento quizás como que era más buena como para enfrentar ciertas situaciones. Ahora odio las peleas y las discusiones y encuentro que los realities muchas veces se tratan de eso. A mí me pasa cuando manejo, que es como veo a la gente que anda como media neurótica Ay, sí, y que no. se cruza y yo dejo pasar a todo el mundo. Me Yo da lo estoy en mismo. esa también, como que ¿qué no, me yo pasa, ya no tengo pasa? tiempo de pelear, te juro. Oye, ¿dice garabato? ¿Cuál es tu garabato favorito? No, no lo voy a decir. Dilo. Pero soy súper Le garabatera. ponemos pi. Ah, Como que me gusta cualquier cosa con el culiao al lado. ay, ya. Porque tú ayer le decía a León cantándole una canción, qué vergüenza, esta parte no la pongáis. Le decía a León, imagínate 11 meses, como este calor culiao, hijo. No, mal. Soy muy garabatera. Pero la otra vez también un invitado dijo que ese era su garabato favorito. Pero ojo que en la radio, trabajando 9 años, jamás se me salió un garabato hasta que estaba embarazada y que ya ahí mi baby brain era terrible, se me salió uno chico. Pero nunca al aire dije un garabato. Muy bien. Sí. Sí, uno igual puede hablar sin garabato. Sí, se puede. Y por último, si pudieras entrevistar a algún personaje conocido, ¿quién sería? Que no hayas entrevistado todavía, obviamente. Qué difícil. No sé, no lo habría pensado. Puede ser que esté muerto y lo revivas un día y le haces una entrevista. Michael Jackson. Bueno, te juro que estaba pensando en Michael ¿En Jackson. serio? ¿De verdad? Sí, es que lo que pasa es que Diego, mi marido, es fan. Y, o sea, encuentro que es demasiado interesante, que me encantaría preguntarle demasiadas cosas. Sí, qué entretenido sería Sí. preguntar. Imagínate Michael Jackson en un podcast. Heavy. Qué entretenido. Sí. Oye, Flo, muchas gracias por haber Ay, venido lo pasé a muy mi bien. podcast. Yo también me encantó conversar contigo. Espero que se te vengan todos esos proyectos que tienes en mente, Ay, que puedas gracias. hablar inglés, que Sí. todas tus metas se cumplan. Eso que sea más ordenadita. Exactamente. Así que muchas gracias y a ustedes, como siempre, también gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.